Una vez más, los saludo en esta tercera parte de la presentación del taller de concurso CAP UTEM 2020. En esta oportunidad hablaremos desde el contexto urbano, de la relevancia de entender, de cómo se puede entender entonces una operación en la ciudad. Dejando claro entonces que de alguna manera la ciudad es portadora de la calidad de vida de las personas, como lo dijimos brevemente en la presentación inicial, y que en esa lógica la vivienda está también enlazada. Si la vivienda constituye una gran parte del tejido construido de un territorio, el resto de la vida, de la vida humana se sustenta en una serie de posibilidades y de necesidades que las acoge precisamente la ciudad, desde el trabajo hasta la entretención y el esparcimiento. Entonces, pasando por la cultura, la educación, la salud, millones de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vivienda y la ciudad son dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Si la calidad de vida está en esta relación intrínseca de la calidad del entorno urbano, de los servicios que ofrece la ciudad y también de una vivienda digna, podemos hablar entonces de que la ciudad es un organismo, en donde los distintos órganos, incluyendo la vivienda, deben estar en buen funcionamiento para que el organismo viva. Si un órgano no funciona, el organismo muere. Entonces, desde esa lógica, de esa interdependencia entre lo que es la vivienda y la calidad de los servicios urbanos, entonces vamos a hablar un poco de lo que significa una aproximación hacia una lectura de la condición urbana. Retomando la metáfora del organismo y sus órganos, es decir, la ciudad con sus componentes, entonces podemos decir que la mantención de los órganos es vital para el buen funcionamiento del organismo. La mantención de los pedazos de la ciudad son muy relevantes para una buena vida urbana, y una calidad de vida urbana y un funcionamiento apropiado de la ciudad. De esta lógica, entonces, podemos entrar a definir qué asuntos o qué estrategias permiten mantener la ciudad, mantener sus partes, sus órganos, por así decirlo, en buen funcionamiento. Y desde ahí entra entonces la idea de densificación, por un lado, y prototipo por el otro. Densificación en tanto a lo que habíamos hablado al principio. Poder permitir que la ciudad funcione de la manera más concentrada posible sin generar grandes hacinamientos y congestiones. Y por otro lado, entender cómo una operación densa se puede extrapolar y repetir en otras partes de la ciudad que sean similares. De eso vamos a hablar más adelante y por supuesto recordándoles que esta impronta, si va a derivar en un derrotero de operación arquitectónica, será entonces a través de la vivienda. Entonces, la lógica de la reinvención de preexistencias urbanas, como dijimos recientemente, aquellos lugares que no están siendo aprovechados, aquellos lugares que son pasivos o simplemente lugares en deterioro, que presentan oportunidades, pasa a ser un aspecto relevante como preexistencias que podían volver a reinventarse, ¿no? Y la situación prototípico dice relación con entender ciertos comportamientos tipo de estos lugares preexistentes, pasivos o en desuso o en deterioro, que están dentro de la ciudad, que están en lugares que están bien acontecidos y que están bien equipados por lo demás. Dentro de una situación disciplinar crecientemente caracterizada por la polarización entre el activismo en la arquitectura
y la sofisticación de la arquitectura de los grandes capitales de inversión, sean públicos o privados, el compromiso de la arquitectura con su entorno urbano se ha ido perdiendo. Aquel compromiso que entiende al proyecto de arquitectura como la pieza en la que se materializa la producción de la ciudad, del campo o territorio, articulador de dinámicas sociales mediante relaciones programático-morfológicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es un poco lo que estábamos hablando desde la crisis que tiene, desde la mirada de algunos o quizás muchos, la arquitectura en este momento. ¿Dónde encuentra su sentido? Aquí se hace una apuesta a que la arquitectura como el cuerpo principal por donde se extiende la ciudad o se reinventa la ciudad, por la cual se va produciendo y manteniendo o más bien entendiendo el cotidiano de la ciudad, se da a través de la sumatoria de distintas intervenciones de la arquitectura. Entre otras cosas, por supuesto. En tal contexto, entonces, el taller busca identificar para cada posible propuesta de emplazamiento una condición territorial tipo, que es lo que hablábamos, ¿no? Una condición territorial tipo presente en muchos lugares y claramente reconocible desde sus problemas sociales y materiales. Podemos identificar entonces que lo más típico y que ojalá no lo abordemos, por supuesto, pero el debajo del puente, un lugar negativo, bajo varios autores, desde Jane Jacobs en adelante, pasa a ser de pronto un elemento reconocido como lugar negativo de la ciudad, que sirve para la alta velocidad, pero que sin embargo propone y postula un beneficio en la conectividad, pero que instala barreras y lugares de poco control social en la cual se pueden dar distintos actos delictuales, etcétera, etcétera. Yo puedo identificar millones de estos en una ciudad y eso pasa a ser entonces una condición tipo claramente reconocible morfológicamente, pero también a través de sus problemas sociales. Ese es un ejemplo. A partir de un enfoque sistematizado, entonces, que permita levantar una solución proyectual prototípica, se plantea que esta solución prototípica pueda ser extrapolable, es decir, replicable, a las particulares de estos lugares que también son reconocibles como tipo, ¿no? Y que podríamos pensar que solucionamos un proyecto en función de un lugar, pero que mediante ciertas variaciones de ese proyecto, entonces podría ser, insisto, y repitiéndome, replicado en otros lugares de similares condiciones. Un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esta reinvención de preexistencias está relacionada con la mantención de un organismo, de un órgano dentro de un organismo urbano sano. Y eso está en directa relación con la calidad de vida. La renovación de órganos urbanos es sumamente relevante para la subsistencia de ellos y la totalidad del organismo urbano. Entonces, la elección del caso, del lugar, por así decirlo, dice relación con una problemática tipo de ese lugar y que tiene una expresión particular, material, social, en esos entonces lugares, porque es una problemática tipo. De allí se puede entonces entender también un problema de proyecto que conduzca a una exploración, que en este caso está en función del programa principal que es la vivienda, para resolver un enclave urbano, un territorio urbano, una zona urbana, un pedazo de barrio, por ejemplo. La imagen de al lado se muestra como de pronto una infraestructura prototípica que quedó en desuso, propia de los trenes elevados del principio del siglo XX en Nueva York, al quedar después desértica, en desuso, en decadencia, se presenta como la posibilidad de un nuevo cuerpo infraestructural, esta vez un parque elevado.
Un parque elevado, entonces, que se va extendiendo a lo largo de esta red de vías elevadas. Entonces, este es un claro ejemplo de la identificación de un problema urbano tipo de una condición de desuso que de pronto se reconoce también con un potencial. Entonces, es posible entender que una intervención de este tipo se puede replicar en otras condiciones similares de infraestructura de trenes elevados en desuso. Lo interesante de todo esto es quizás el trasfondo filosófico, por así decirlo, sociológico, económico, que está detrás de una impronta de este tipo y que dice relación con el reciclaje, que dice relación con la optimización, la mantención del mundo material y también de los pensamientos que van quedando rezagados en el tiempo o que van quedando obsoletos. Y no siempre estar forzados a innovar, a incorporar nuevas cosas, a construir nuevas cosas, porque está claro que este planeta en este momento está saturado de una cultura extractiva que constantemente está produciendo nuevos elementos, no solo elementos de consumo, sino que está fascinada con la única idea tecnológica que nos va a resolver la vida futura y los problemas que tenemos en la actualidad a través de un desarrollo innovador. La innovación, el futuro, la promesa de la frontera a largo plano, y no se toma en cuenta todo lo que significa el soporte de ello. Todo lo que se hace cotidianamente en un 90%, como dice Jackson, Russell o Winsel, ¿no? Que tiene que ver con la mantención de la ciudad. La mayoría de los trabajos tienen que ver con algo que ya existe, no con algo nuevo, no con la última frontera y la innovación. Entonces, ese aspecto de optimizar la ciudad, de irla mejorando, de irla renovando, dice relación con un paradigma de pensamiento. La idea detrás de la optimización, mantención y reparación representan un paradigma particular, en donde la innovación tecnológica y el crecimiento económico están subordinados precisamente al cuidado, preservación y prolongación de la vida útil de ambientes, espacios y artefactos del mundo material. Asimismo, o así como también, la revisión y revaloración de la significación de estos. Esto quiere decir también de cómo se pensó anteriormente para llegar a esto. O sea, hay todo un pensamiento que va desde la filosofía hasta la tecnología que es importante seguir reciclando. Esto implica tanto una práctica de ahorro en el consumo de bienes materiales como el impedimento de la disparidad cualitativa de ambientes que acogen la vida humana. Por tanto, la optimización de territorios y espacios urbanos disfuncionales contribuye a reducir la disparidad con aquellos funcionales, lo que a su vez implica una operación de compensación y balance socioeconómico a toda escala social. Por ejemplo, con mayor optimización de espacios urbanos, mejora la calidad de vida de una familia, con lo que mejoran algunos indicadores de pobreza de dicha familia. O, por ejemplo, a menor gasto en necesidades materiales por parte de una familia, mayor es el presupuesto familiar, con lo cual mejoran algunos de los indicadores de pobreza de dicha familia. En términos prácticos, la optimización, mantención y reparación se expresa y extiende a casi todo ámbito laboral y familiar. En el caso de labores tradicionales, estas abarcan desde los maestros de la construcción a educadores o desde vendedores hasta ingenieros, involucrados en todo orden de sectores productivos, como agricultura, minería, construcción, etc. O también diseño, manufactura y distribución de bienes, etc. Administración y servicios, etc. El caso de labores menos tradicionales, la informática, por ejemplo, como el sector más representativo de la innovación, también está sujeto a prácticas, también está sujeto, digo, a prácticas y procedimientos de constante reprogramación, programación
para la optimización y actualización de lo que ya está funcionando. La mantención y reparación de sistemas de conocimiento abstracto del mundo digital, etc. Cuestión que abarca desde aplicaciones para computadores personales y teléfonos hasta la red global de Internet, como nubes, plataformas de transformaciones financieras, plataformas de redes sociales, buscadores web, páginas web, etc. Ahí hay un gran nicho de la última frontera que en su mayoría funciona a través de gente anónima que mantiene los servidores, que hace las cosas, que arregla los equipos. O sea, no todo es innovación, no todo es habitar, sumar. Entonces todo esto también está sujeto a una constante optimización, mantención y reparación de hardware, soporte de sistemas de conocimiento abstracto del mundo digital, como decía anteriormente, como aparatos y dispositivos, etc. Sobre todo en países subdesarrollados. Esto lo pueden ver con mayor detalle, si les interesa, en autores que hoy día están siendo interesantes en su propuesta de casi no crecimiento económico desde la lógica capitalista, como Jackson o Russell y Winsel. Estas imágenes son retóricas. Lo que vemos aquí es un popurrí, ¿cierto?, que ilustra los distintos paisajes productivos, las distintas industrias, sus lógicas territoriales, su expresión material. Tenemos los grandes puertos, tenemos la infraestructura de suministro, tenemos también el turismo, la infraestructura, el lobby del hormigón, las redes de comunicación vial, tenemos también los ciclos de producción dentro de lo que significa una lógica industrial, que significa también, ¿no?, la industria alimenticia, con los prados, en el caso de la carne, los grandes controles territoriales, el control de aguas de los Países Bajos, de Holanda, todo esto, los grandes cultivos, la minería, todo ello en un 90% dice relación con un trabajo, con lógicas que están estudiadas, que ya están instaladas y se van modificando de a poco, se van innovando de a poco. Y no importa su carácter de servicio o netamente de industria pesada, funcionan en lógicas de mantención. ¿Ya? Se replica lo mismo incluso cuando se vuelve a extender una industria extractiva como la minería, se ocupa la misma lógica, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay innovaciones, y esto, para no extenderme mucho, dice en relación con la robótica y cámaras espectrales para poder determinar si hay buena cantidad de material minero y tener que excavar menos, usar menos agua, menos relave, entender inmediatamente qué piezas hay que torturar y trajinar para depurar el mineral con cámaras espectrales, digo, y también para poder minimizar el daño y la toxicidad de los ambientes laborales de la minería a través de sistemas automatizados y robótica. Pero básicamente ahí hay una innovación porque es un lobby muy grande, pero en general son todos estos sistemas, por así decirlo, en una gran contraparte, tradicionales. Entonces, esta mirada, los invito a entender que esta mirada de lo tradicional es innovación, cuando uno la mira como un paradigma que debiese, a juicio de algunos, me incluyo, ir instalándose a poco. Porque si seguimos con estos índices de crecimiento, el planeta no da abasto, ¿no? Eso ya lo han visto en varios artículos. Si no, les podemos dar algunos para que los lean. Lo que mencionaba, ¿no? El reciclaje es una palabra pobre para un nuevo paradigma que tiene que ver con la extensión de la vida material y del uso de los artefactos, de la cultura material, la extensión y valoración de algunos pensamientos que han quedado rezagados y que no debiesen ser someramente desechados en la actualidad, solo porque lo que es viejo no es nuevo y lo que no es nuevo no es bueno. Ojo con eso. Como digo, aquí podemos tener en la columna de la izquierda el máximo high-tech. Todo aquello funciona con lógicas que son tradicionales. Hay una arquitectura
un soporte logístico, físico de un gran edificio, donde no hay gran innovación arquitectónica, sí tecnológica en su soporte, pero bajo los mismos principios de mantención del aire, de extracción del aire, de acondicionamiento artificial interior. Y los servidores necesitan espacio físico y necesitan ser mantenidos. Y los computadores también. Si vemos la columna del medio, el desecho ya se ha logrado, el e-waste que le dicen, el desecho electrónico, en ciertos países subdesarrollados se vuelve a reciclar con el mismo uso, no para hacer vasos o posavasos o cosas lindas, sino que se vuelve a extender la vida útil de esos artefactos. ¿Ya? Y así un millón de casos que tienen que ver con la artesanía, con lo local, que se extiende en grandes territorios y sigue siendo tan importante para la economía de un territorio en particular o de una zona. Entonces, esta lógica de mantención, extensión, reinvención, si bien esto se expresa y extiende a todo ámbito laboral y productivo, la urgencia que supone la acción sostenible sobre la optimización y mantención de la ciudad quiere particular relevancia para nosotros, arquitectos que operamos en el espacio físico. La superposición de capas de intervención urbana a lo largo de la historia demuestra la operación constante sobre la preexistencia, lo que a su vez supone una reinvención constante de la preexistencia. Asimismo, la reinvención de espacios preexistentes, de menor escala relativos al comercio, la vivienda o piezas urbanas requieren de una constante intervención arquitectónica, ámbito laboral capital para nosotros. O sea, estos nuevos esta nueva lógica de ir forzando y forjando un nuevo paradigma que es más bien resistente a la lógica extractivista y consumidora del capitalismo avanzado actual, crítico en varios aspectos, cuando la llevamos y la bajamos al espacio y el territorio, no es nada nuevo. La ciudad siempre se fue inventando y reinventando por capas, a modo de un palimpsesto. Se va reescribiendo la historia de la ciudad. Con la idea de palimpsesto, aquello que se va reescribiendo en el mismo documento constantemente en nuevos episodios, se va borrando lo anterior y se va escribiendo la nueva interpretación de una historia, de un pueblo, etc., a modo de metáfora de lo que significa la ciudad, vamos entonces a partir con la presentación de la segunda parte de este prototipo de densificación urbana del taller UTEM, de concurso CAP. Los dejo invitados entonces para la siguiente parte de esta presentación.